tal, muchachos? Bienvenidos a su clase de química. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las propiedades de la materia, que las vamos a dividir en dos, las intensivas y las extensivas. Acompáñenme a ver el siguiente clip para ver cuáles son las propiedades que tienen que ver con aquellas cualidades que puedes encontrar en la materia. Así es que, adelante. Las propiedades químicas de la materia son las características de una sustancia que van a indicar su capacidad de experimentar determinados cambios químicos durante un proceso en el cual se va a producir una sustancia química nueva cuya estructura será distinta a la de la sustancia original. Por lo tanto, veremos que habrá rompimientos y formación de enlaces. Ahora bien, veremos qué es una propiedad química de la materia. La propiedad química de una materia va a ser aquella que le va a permitir transformarse o experimentar un cambio debido a su composición y a que ha producido una sustancia nueva distinta a la original debido a la interacción que tuvo con el ambiente o con otro elemento químico. Pero para comprender esto, observemos el siguiente gráfico. Un material va a ser una sustancia que estará conformada por una composición química muy específica, o sea, que será puramente de algún material o de la fusión de estos. Las propiedades van a ser divididas en dos. Tendremos por un lado las propiedades que son llamadas cualitativas y por el otro las propiedades cuantitativas, que también se van a dividir en dos. Estas son las propiedades particulares o intensivas y por el otro tendremos también las propiedades generales o extensivas. Pero, ¿qué es una propiedad cualitativa? Bueno, aquí se va a referir a las cualidades que va a tener un material. O sea, ¿tiene olor? ¿A qué huele? O bien, ¿tiene algún tipo de sabor? O también se puede referir a cómo se siente. Aquí van a interferir, como pudiste ver, los sentidos y estos nos van a permitir identificar y diferenciar los materiales de acuerdo a las características que vayan presentando. Aquí van a intervenir el color, el olor, el sabor y la textura. Recordemos que cada material va a presentar estas características debido a que se presentan en diferentes maneras en la naturaleza. El color, el olor, el sabor y la textura nos permitirán clasificarlas y comprender o darnos indicios acerca de qué propiedades pueden tener. Recordemos que también los sentidos nos van a ayudar a poder percibir el mundo y que podamos también interpretar, ya sea que haya una señal de peligro o comprender a qué nivel de toxicidad se puede referir esto. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero por lo mientras quedémonos con estos 4 conceptos. Recuerda, lo cualitativo se va a referir a la cualidad y también aquí van a intervenir los estados de agregación, que como recordarás son 3. Por un lado tendremos el sólido, o sea todo aquello que sea duro y tangible, o sea que lo podamos tocar. También tendremos el líquido, es decir, todo lo que podamos encontrar en forma de agua. Y por el otro también tendremos el estado gaseoso, es decir, todo aquello que encontremos en forma de gas. Recuerden, muchachos, que todo esto que acabamos de ver en el clip tiene que ver con las cualidades que son palpables, es decir, aquellas que nosotros podemos percibir con los sentidos y que podemos tocar. Ahora vamos a ver aquellas que son extensivas, es decir, aquellas que necesitamos medir y que tienen que ver con ciertas interacciones. Acompáñenme en el nuevo clip. Cuando nosotros hablamos acerca de las propiedades intensivas de la materia, vamos a tomar en cuenta que estas no van a estar relacionadas con el tamaño o la cantidad existente de la materia. Por esto, sus valores no se van a modificar cuando la materia se divida o bien sea puesta bajo ciertas condiciones. Hay que tener en cuenta que las propiedades intensivas también pueden ser diferenciadas en dos tipos, que son generales y características. Así que abordaremos los siguientes ejemplos para poder entender a qué se refiere una propiedad intensiva. Vamos a encontrar, por ejemplo, en la densidad una de estas propiedades. Recordemos en la clase pasada que estuvimos utilizando ejemplos y vimos cómo fue descubierta por el filósofo Arquímedes. Muy bien.
La densidad, vamos a recordar, se va a referir a la cantidad de materia o de masa dentro de un volumen. Esta relación va a ser calculada con una fórmula matemática, la cual desarrollamos en la clase pasada. Y bueno, recordemos que esa relación de densidad masa-volumen nos va a ayudar a entender, por ejemplo, qué tipo de reacciones o cuánta cantidad hay en determinado objeto o puede reaccionar al estar en contacto con el agua. La viscosidad, vamos a hablar acerca de cómo es la mayor o menor resistencia que ofrece un elemento o bien algún tipo de sustancia para que se disemine o desparrame, dijeran por allí, para que fluya libremente. Veremos más adelante un ejemplo de viscosidad y cómo es que esta pues nos ayuda a manejar algunas sustancias y que pues dependiendo del nivel de viscosidad que tenga un líquido o bien algún tipo de compuesto va a ser utilizable o manejable para nosotros, como por ejemplo la pasta de dientes o los geles. La temperatura o la temperatura de fusión va a referirse a aquella forma en la que nosotros vamos a medir la cual un sólido se va a transformar en un líquido o bien se puede transformar en un gas. Esto lo podemos medir nosotros en el agua o en otro tipo de sustancias líquidas en las cuales pues podemos ver estas transformaciones. Hay otras propiedades intensivas muy buenas de mencionar, como por ejemplo la temperatura de ebullición. Esa temperatura va a decirnos a la cual va a hervir un líquido, es decir, va a transformarse de estado líquido a estado gaseoso. Por ejemplo, a 100 grados hierve el agua y se transformará en vapor. También hablaremos acerca de la solubilidad, es decir, qué tan fácil es disolver en un soluto un elemento o bien algún tipo de sustancia que va a ser combinada con el agua. Y bueno, generalmente el mejor disolvente por excelencia que tenemos nosotros es el agua, mientras que los solutos van a ser las cosas que vayamos a agregar al agua e intentemos nosotros disolver. Y por último tendremos a la concentración, que se va a referir a la cantidad de soluto que hay en una cantidad de disolvente o disolución, es decir, cuánto le echamos a la mezcla para que ésta se forme. Así es que, adelante muchachos, tomen nota y recuerden porque vamos a realizar experimentos con estas propiedades intensivas. Ahora bien, acabamos de ver en el clip pasado 3 palabras que pues quizá no se hayan comprendido del todo, pero para eso tenemos a nuestro ayudante de siempre, a Ultraman. Para hablar nosotros acerca de la solubilidad, tenemos que hablar también de las mezclas. En las mezclas vamos a encontrar los siguientes componentes: un disolvente y un soluto. Cuando tenemos que el solvente es la sustancia en donde será disuelto y el soluto la sustancia a disolver. Y les tengo un ejemplo práctico. Por ejemplo, aquí tenemos un disolvente, que es el agua. Como pueden ver, aquí voy a agregar el soluto, es decir, la sustancia que voy a disolver, que en este caso será este polvo de leche. Recuerden que este va a ser el soluto y este es el disolvente. Lo que voy a agregar y la sustancia a la cual va a agregársele algo. Entonces, tenemos pequeños bloques y disolvemos. Así es que será medido la capacidad del líquido para disolver, en este caso, el soluto, o sea, el polvo que le echamos. Así es que, ¡salud! ¡Y hasta la próxima! Bien chicos, también como pudimos revisar en el clip pasado, y no el de Ultraman, sino el primero, en el que explicábamos, por ejemplo, esta situación de la temperatura, ebulliciones y densidades, quiero que me acompañen a ver estas curiosidades que podemos encontrar en el mundo acerca de lo que es la densidad, las temperaturas más extremas. Pero ¿con quién más podemos ver estos datos curiosos? Sino con Mr. Niebla.
¡Vive chorro! Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona. Bienvenidos muchachos a esta sección, porque aquí también vamos a ver estos datos curiosos que podemos encontrar, en este caso acerca de la química, en otros lados. Acompáñenme a ver estos 3 puntos bastante curiosos que podemos encontrar en la naturaleza y en el mundo. Vamos a hablar acerca de la densidad y de la temperatura. Así es que acompáñenme a ver el lugar más denso del mundo y a ver el lugar más frío y el más caliente del planeta. ¡Ah, caray! Se le olvidó al buen Ultraman. ¡Órale! Número 1. El Mar Muerto, que limita con Israel, Cisjordania y Jordania, es un lago salado, cuyas orillas se encuentran a más de 400 metros bajo el nivel del mar, que es el punto más bajo en tierra firme. Sus famosas aguas son tan saladas que te permiten flotar libremente sin oponer ningún tipo de resistencia. Número 2. El desierto de Mojave, que es conocido como el Valle de la Muerte, que está al sur de California, es el lugar más caliente del mundo. Con una temperatura de 56 grados centígrados, pondría los objetos de plástico como lo ves en tu imagen. Número 3. Y en el lugar más frío del mundo tenemos a Omilyakon, que es un municipio localizado al este de Siberia, que lleva el récord de la temperatura más baja a menos 72 grados centígrados, así como lo ves en las imágenes. Pues como pudieron ver muchachos, estos son los datos curiosos que podemos encontrar aquí en el mundo acerca de la temperatura y la densidad. Discúlpenme, pero estaba re buena la mezcla que se acaba de echar el buen Ultraman. Así es que regresamos con Aníbal. ¡Órale! Bien muchachos, ahora haremos un procedimiento experimental. Vamos a enumerar los ingredientes o los reactivos que vamos a utilizar. Pero para enumerarlos y para que nos den algunos consejos de cómo utilizarlos, vamos con nuestro amigo Komoro-san. Bien muchachos, bienvenidos al consejo de Komoro-san. Ahora vamos a realizar este experimento. Te voy a anunciar cuáles son los reactivos que vas a utilizar. En primer lugar, vamos a utilizar 2 vasos, de preferencia que sean transparentes. También vamos a ocupar un poco de agua oxigenada y utilizaremos talco para bebé. Recuerda que las sustancias como esta debes de manejarlas con mucho cuidado, ya que pueden provocarte algún tipo de enfermedad o te puede provocar alguna complicación, así es que manéjalas con mucho cuidado y pon atención al experimento que vamos a poner ahorita. Así es que adelante, Aníbal. Bien chicos, ahora sí vamos a observar el siguiente experimento y pongan mucha atención a los procedimientos y a la explicación. Tomaremos entonces 2 vasos con agua. Vamos a dejarlos más o menos al mismo nivel. A uno le vamos a agregar el talco para bebé, un poco, no mucho, y vamos a intentar revolverlo. Podemos notar el cambio dentro del líquido y después tomaremos el agua oxigenada y la vamos a agregar al segundo vaso, al que no lleva nada. Ahora, como pueden ver, un poco y observamos. ¿Qué es lo que quiero que noten? Que aquí el cambio de sustancia se ha llevado a cabo. Es decir, tenemos ahora 2 compuestos diferentes, completamente distintos a la fórmula original. En un principio eran agua. El primer vaso entró en contacto con talco y como podemos observar, su cambio ha sido evidente. Cambio de color y de textura. Si no, observen. Si yo agitara fuertemente el vaso hasta disolver, de todas maneras el talco sería visible. Mientras que con el agua oxigenada vemos que se ha mezclado perfectamente y no hay rastro de ello. ¿Qué aprendemos de esto? Nosotros tenemos que aprender a utilizar los sentidos para poder distinguir las sustancias y los materiales de los cuales están hechos. Como consejo, cuando tú no sepas qué es lo que se encuentra dentro de un recipiente que contenga un líquido,
y tengas duda acerca de que si es agua o es algo que podamos potabilizar o bien utilizar para beber, pues debes de olerla, pero con cuidado. Generalmente se recomienda que te acerques un poco el vaso o el recipiente y utilices tu mano de esta manera para poder atraer el olor, debido a que hay algunos compuestos que pueden resultar tóxicos con el toque de tu nariz. Así es que este ha sido el experimento. Bien muchachos, ahora ya tenemos todo este conjunto. En posteriores sesiones de estos clips vamos a ir viendo más estas propiedades que podemos encontrar y sus curiosidades. No se pierdan los siguientes clips y pongan atención a los posibles experimentos que ustedes pueden realizar en casa. Pon mucha atención a las recomendaciones y sobre todo hazlo con mucho cuidado. Así es que nos vemos en la siguiente. ¡Hasta la próxima!